De acuerdo a tu investigación, ¿cuánto ha recibido Mexicanos contra la Corrupción de los Estados Unidos? ¿Cuántos millones de dólares? Mira, por aquí tengo los datos completos. Ya que se puso de caliente el tema del dinero que han recibido otras organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno de Estados Unidos, recordemos la semana pasada toda la polémica que hubo entre el gobierno el presidente López Obrador con Artículo 19, que generó toda una polémica en redes. Yo me eché un clavado a la base de datos de la USAID, que es la Agencia para el Desarrollo del gobierno de Estados Unidos, y resulta que ahí pues aparecen 3 depósitos que le realizaron a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por un monto total de $2.250.000, que se los pagaron de 2018, 2019 y 2020, desglosados de diferente modo. El monto más grande fue en 2018 por $1.5 millones y otros 2 depósitos de $375,000. Y además hubo otras prebendas que recibió esta organización de Claudio X González por parte de NED, que es una organización, digamos que depende de fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se llama National Endowment for Democracy. Es una organización que promueve la democracia en el mundo bajo la perspectiva de los Estados Unidos, y su lógica geopolítica, o los intereses geopolíticos que tienen en todo el mundo y en específico en América Latina. Y por parte de este programa NED, Claudio X González recibió vía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad $90,000 entre 2018 y 2019. Estos datos pues son públicos, cualquiera puede revisar la base de datos tanto de la USAID como de NED para constatar esta información que está al alcance de todos, y digamos que traducido a pesos actuales, esto vendría siendo más o menos 47.5 millones de pesos. A mí lo que me parece importante destacar pues es el hecho de que esta no es una simple organización no gubernamental sin intereses políticos, ya que pues es públicamente sabido que Claudio X González tiene intereses político-electorales muy claros, y lo vimos pues en los últimos meses por la manera en que fue el principal artífice de la coalición electoral que conforma los partidos PRI, PAN y PRD. Entonces me parece que de manera indirecta el gobierno de Estados Unidos está financiando a quien fue el principal artífice del bloque opositor que va a contender contra el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador en las elecciones intermedias de 2021, y me parece que este es un tema que debe de revisarse a fondo, y tendríamos que revisar la legislación actual, y el INE debería también pronunciarse al respecto de qué tan legal es que un gobierno extranjero financie a una organización no gubernamental cuyo dirigente fue el principal artífice de la alianza del bloque opositor en México, porque digamos, a diferencia de lo que pasó con Artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, vía Claudio X González, pues sí tiene una agenda político-electoral muy marcada y muy clara en México. Entonces a mí me parece que este es un tema pues bastante delicado, que no se ha discutido lo suficiente y que habría que ver las implicaciones que tendría esta injerencia de Estados Unidos en la política mexicana. Así es, estimado Manuel, lo has descrito claramente. Mexicanos contra la Corrupción es la organización paraguas de Sí por México, que aglutina al PAN, al PRI y el PRD con el ánimo y el único propósito, porque es lo que se han planteado, de dinamitar a la 4T, de descarrilar al proyecto de López Obrador. Yo no sé si conozcas alguna propuesta en concreto de Sí por México. Las propuestas han sido simplemente frenar, es decir, Mexicanos contra la Corrupción en buena medida ha tratado de frenar el aeropuerto de Santa Lucía. Es conocida por sus estrategias de amparos para simplemente tratar de hacer más lento este proceso de cambio en el país. Y bueno, pues ahora resulta que hay dinero extranjero.
lo insistimos, ahora cualquiera se puede meter a Google, googlear artículo 33 de la Constitución y vota inmediatamente que los extranjeros están impedidos a inmiscuirse en la política mexicana. Y bueno, pues si dinero norteamericano está finalmente financiando campañas porque Mexicanos contra la Corrupción, no solamente está palomeando candidatos, sino los está apoyando a través de otras vías. Y bueno, pues hay que destacar por lo pronto que ha habido reacciones a esta investigación que has hecho. Aquí entre nos, cuéntanos cómo te han sacudido. ¿Se te dejaron ir los bots de la derecha, de los conservadores, con esto que escribiste, con esta revelación de que hay dinero extranjero en Mexicanos contra la Corrupción? Bueno, pues eso ya es el pan nuestro de cada día, ¿no? Cada que uno saca algo incómodo para ciertos grupos hegemónicos o de afines a los intereses de los conservadores en México, pues se te lanzan encima en redes, como bien sabrás tú, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que la manera en que este asunto pues, se retomó en algunos espacios, en algunos medios de comunicación, principalmente gracias a comunicadores que tienen una influencia en redes sociales, pero prácticamente ha pasado desapercibido en la gran prensa a pesar de la trascendencia de este asunto, ¿no? Que no me sorprende porque ya conozco muy bien la dinámica y cómo funciona la prensa hegemónica en México. Llevo muchos años lidiando con estas circunstancias, pero me parece que el tema da para mucho. Se debería de discutir este asunto a fondo porque, como bien lo mencionas, podrían alegar a lo mejor que Estados Unidos no está financiando directamente al PRI, al PAN o al PRD, pero definitivamente, digo, no hay ningún lugar a dudas de que el dinero que ha estado recibiendo la organización de Claudio X González, quien claramente ha hecho llamados explícitos a votar en contra del proyecto de López Obrador y que, como bien lo mencionabas, pues parte del dinero que recibe esta organización del gobierno de Estados Unidos y también de las cúpulas empresariales en México, pues ha sido utilizado, entre otras cosas, para interponer una serie de amparos para bloquear algunos de los principales proyectos de infraestructura que está echando a andar el gobierno de López Obrador, más allá de esta campaña político-electoral que ha emprendido Claudio X González como uno de los principales referentes de la oposición mexicana. Entonces me parece que pues esta inyección de dinero por parte del extranjero sí debería de revisarse a fondo por las autoridades, no solo por el INE, sino también por otras instancias. Por eso yo creo que es muy importante poner este tema sobre la mesa y sobre todo porque hemos visto, como lo reveló también un reportaje de Álvaro Delgado a finales de 2020, pues la manera en que estos fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos se suman a las donaciones que han realizado diversos dueños de las cúpulas empresariales mexicanas, como bien lo mencionabas, los dueños de Grupo Lala, de Aeroméxico, de Alsea, de Grupo PISA, que es la farmacéutica que ha sido señalada por el gobierno de López Obrador de emprender un boicot que explica una parte de la falta de medicamentos en los hospitales del país, en una trama de lo que el presidente ha denominado como un intento de forzar al gobierno a ceder a prácticas de corrupción que se venían documentando durante los sexenios anteriores. Entonces, pues todo este conglomerado de financiamientos y de donaciones nos recuerda mucho el escenario político que se estaba gestando en 2006 por la manera en que estas cúpulas empresariales, aunado a intereses extranjeros de grandes empresas, como lo hemos visto también con la contrarreforma energética que ha echado a andar López Obrador a principios de 2021 y que está ahorita atorada en el Poder Judicial, pues van muy de la mano con intereses políticos muy marcados y que obviamente pues cobran una nueva dimensión en este contexto electoral que, como bien lo mencionas, pues la derecha mexicana yo creo que perdió una oportunidad histórica de hacer una revisión crítica a lo que fueron sus gestiones en los últimos años, en las últimas décadas, y en lugar de eso pues han centrado toda su atención en posicionar su oferta política como simplemente llevar la contra al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, sin que veamos
contenidos o ofertas muy, muy puntuales, lo cual te habla también pues del carácter emotivo que tienen las elecciones, no solo en México, sino en otras partes del mundo, pero muy particularmente en lo acalorado que está el debate en México rumbo a las elecciones intermedias, donde se va a jugar buena parte del futuro político del país. Estimado Manuel, dejamos el espacio abierto. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos en comunicación permanente para este y otros temas. Adelante, gracias, Manuel. Gracias a ti, un saludo a todo el auditorio. Y bueno, muchas gracias a quienes nos están escribiendo en estos momentos en el chat. Pues ahora sí que deseándonos lo mejor. Muchas gracias a todos ustedes. Ahí estamos monitoreando poco a poco. Y bueno, pues vamos